Vamos, iglesia, deja lo que te está preocupando y comienza a decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Porque lo que tú tengas que hacer, yo lo necesito, Señor, lo necesito. Vamos, iglesia, comienza a adorar al Eterno. Vamos, iglesia, comienza a bendecirlo. Deja el problema a un lado, deja la circunstancia, deja lo que te agobia, los pensamientos, y comienza a decirle al Eterno, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Llega el tiempo, Señor. Llénanos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo. Porque lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Señor. Espíritu Santo, cúbreme. Lléname. Espíritu Santo, lléname. Cúbreme. Lléname, Santo Río de Dios. Y llena nuestras vidas, Señor, porque somos necesitados de ti, Eterno. Bendito Dios. Somos necesitados de tu presencia, Señor. Me levanto contra todo lo que no proviene de ti, Señor. Me levanto contra todo desgano, desgaste, socorro. Me levanto, Señor, contra todo aquello, Señor, distracción y todo aquel espíritu, Señor, que viene a perturbar a tu casa, a tus hijos. No lo queremos, le echamos fuera. Y en esta hora declaramos tu presencia y tu libertad, Señor. Tu presencia en medio de nosotros. Tus ojos de aliento, de vida para mí. Dependo de tu gloria para poder vivir. Mi alma sedienta está por ti. Sacia mis sed.
Vamos, iglesia, comienza a decirle al Eterno. Vamos, iglesia, comienza a levantar tu voz, no se hace caso. Y comienza a decirle al Eterno lo que Él es para ti. Comienza a decirle al Eterno que lo necesitas. Comienza a decirle al Eterno que necesitas de ti. Comienza a decirle al Eterno que tienes hambre, que tienes sed de su presencia. Pero que salga de lo profundo de tu corazón, que salga de lo profundo de tu alma. Vamos, iglesia, no te escucho. Vamos, iglesia, no te escucho, iglesia. Vamos, iglesia. Haz como tú quieras, Señor. Queremos ser de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Eterno. La iglesia, que el Padre te escuche, que los ángeles te escuchen. Vamos, iglesia. Clama, 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 clama. Clama, clama al Padre, clama, 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 clama. Clámale, Eterno, iglesia, clámale, dile, Señor, lo necesito. Lo necesito, es por mi bien, lo necesito, Señor. Oh, Señor, gloria a tu nombre, Rey. Sí, bendito. Oramos, Eterno. Vamos, iglesia, te adoramos, Eterno, te adoramos. Te bendecimos. Te adoramos, Abba, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Deja que Él te ministre. Vamos, iglesia, prepara la tierra de tu corazón. Vamos, iglesia, abona la tierra de tu corazón. Vamos, iglesia, deja que Él te ministre. Vamos, iglesia, que salga de lo profundo de tu corazón toda gratitud, toda alabanza, toda adoración al Padre, porque Él se la merece. Santo tú eres. Sí, Señor. Me amas como Gracias por eso. soy. Vengo a ti sin nada
eso mi corazón arde por ti, por eso mi corazón te necesita. Amén, bendito Rey. Amén, iglesia. Crees en mí, mi Padre eterno. Gloria a tu nombre, Rey. Confío en ti, amado de mi alma. Crees en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, amado de mi alma. Crees en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, amado de mi alma. Crees en mí, mi Padre eterno. Confío en ti. Yo a ti te necesito. Cristo te amo, cuánto te amo, más grande que el cielo. Yo a ti te necesito. Yo te necesito. Amén, iglesia. Dile cuánto lo necesitas. Bendito Dios. Levanta tu voz y comienza a decirle: yo te necesito, Señor. Te necesito, Señor, tú eres importante en mi vida. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito en cada momento, Señor, en cada palpitar de mi corazón. Te necesito, Señor. Necesito de ti, Padre Celestial. Soy necesitada de tu presencia, necesitada de tu amor, necesitada, Señor, Padre Celestial, porque sin ti no puedo, sin ti no soy, sin ti nada soy, Padre Celestial, pero necesito todos los días de ti, Señor. Necesita mi corazón del Maestro, necesita mi corazón del Eterno, necesita mi vida, Señor. El oxígeno de mi vida eres tú, Señor. El oxígeno de mi vida eres tú, Señor. El existir de mi vida eres tú. Por eso te necesito, Señor. Te necesito, Padre Celestial. Por eso te proclamamos, Señor. Te proclamamos, Señor. Te proclamamos, vamos, iglesia. Proclama el que vive y reina. Proclama el que ha de venir en estos tiempos. Proclama el Maestro. Proclama el Mesías. Te proclamamos, Eterno. Santo tú eres. Alfa, Omega, principio y fin. Alfa, Omega, principio y fin. Al que es, que era, quien ha de venir. Al que es, que era, quien ha de venir. Alfa, Omega, principio y fin. Alfa, Omega, principio y fin. Al que es, Vamos, iglesia. Adora al Eterno, adórale, adórale. Él está en esta casa. Él está en esta casa. En su presencia es la que está en esta casa. quien ha de venir. A ti te adoramos, Señor. Alfa,
Señor. Ven pronto, papá. Ven pronto, bendito Rey. Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a entender, a comprender. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a tener la convicción de que el Rey viene pronto y que tenemos que estar preparados para cuando Él venga, que tenemos que estar pendientes de la venida del Rey, que tenemos que estar con la prioridad de la venida del Rey en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, convence a tu pueblo, Señor. Convence a tu pueblo, Padre. Trae convicción sobre cada corazón, sobre cada espíritu, sobre cada mente, Señor, de cada uno de tus hijos, papá. Para que entendamos, Señor, el tiempo que estamos viviendo. Para que comprendamos, Padre amado, que tú estás a las puertas. Que tú estás a las puertas, Señor. Que tu venida es inminente, Señor. Y que tu pueblo, nosotros, necesitamos estar preparados, Señor, y prevenidos para tu regreso, papá. Señor, que tú nos encuentres firmes, que tú nos encuentres atentos, que tú nos encuentres, Señor, allí, Señor, como las vírgenes, Señor, que estaban, Señor, allí con sus lámparas llenas de aceite. Que podamos estar llenos de tu Espíritu Santo, papá, preparados, esperando, Señor, el momento de tu venida, papá. Ayúdanos, Señor. Pero mientras tanto, Rey, sigue trabajando en nuestro corazón. Mientras tanto, papá, moldea nuestro carácter. Mientras tanto, Rey, trabaja en cada una de nuestras vidas, Señor. Trabaja, Señor, en cada área de aquellas que están débiles, Señor. Pule, Padre amado, toda área en la cual hay rispidez, aún hay, Señor, cosas que sacar. Señor, ministranos. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz, corra y sea glorificada. Y haga de acuerdo a como tú le enviaste, papá. Por eso, Rey, en esta hora te decimos, Espíritu Santo de Dios, Ruda Jacodes, sé tú en esta hora obrando, sé tú ministrando, sé tú haciendo como tú quieras en este lugar. En este lugar hay total libertad para que tú, Espíritu Santo de Dios, te muevas y hagas conforme al propósito que tienes con cada vida, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Ministranos, papá. En tu nombre, Yahshua. Amén y amén, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. El Señor está a las puertas. Y es necesario que estemos preparados. Saben que al comienzo de la adoración la pastora decía que había un plan de Dios y un propósito con cada vida. El plan de Dios es eterno y tiene que ver con nuestra salvación. Y el propósito de Dios es acotado a este tiempo físico y terrenal. A ver si me entienden. El plan de Dios es eterno y tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Pero el propósito de Dios tiene que ver con lo que yo voy a hacer ahora, aquí, en este tiempo, mientras tenga vida, en lo físico. Muchas veces hemos estado entretenidos en el propósito y hemos perdido la perspectiva del plan de Dios. Muchas veces el enemigo nos ha enredado en el propósito y nos ha hecho perder la perspectiva del plan de Dios, que es eterno y que es nuestra salvación. Porque el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino dice que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así que en este tiempo analicemos nuestra vida. Si es acaso que el propósito de Dios, que es lícito y está bien, nos está absorbiendo más energía y más capacidad de lo que le dedicamos al plan de Dios, que es nuestra salvación. Muchas veces nos enfocamos en el aquí, en el ahora, en lo que vamos a hacer, en lo que Dios quiere para mi vida, en lo que voy a hacer para Dios, en lo ministerial, en el propósito. Y descuidamos una salvación tan grande. Amén. Así que el Señor quiere hablarnos acerca de este tiempo en el que estamos viviendo. Y muchas veces las distracciones que vienen a nuestra vida a causa del propósito que tenemos. El propósito de Dios es lícito, pero lo primordial es la salvación. Lo fundamental es la salvación.
Y cuando el Señor habla de la salvación, habla de un trato personal con cada uno de nosotros. Vamos a repetir y vamos a seguir hablando acerca de que Dios no va a venir a buscar cualquier cosa. Dios compara a la iglesia con una novia ataviada, o sea, preparada, pronta, maquillada, vestida para esperar al esposo. O sea, cuando Dios está hablando de la iglesia, está hablando de ti y está hablando de mí. Cuando Dios está hablando de la iglesia, está hablando de la novia. Y cuando el esposo, nuestro Señor, venga, va a venir a buscar una novia ataviada. Va a venir a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha. Es por eso que Dios está en este último tiempo enfocado en que su novia, la iglesia, tú y yo, estemos preparados y no desenfocados. Muchas veces lo ministerial nos desenfoca de lo eterno. Parece ilógico, porque decimos, pero lo ministerial, yo estoy sirviendo a Dios, estoy queriendo hacer la voluntad de Dios que Dios tiene, y eso se llama propósito, y está bien, no está mal. El problema es cuando nos enfocamos en lo ministerial y perdemos de vista lo eterno. Y el Señor quiere tratar con nuestros corazones en este tiempo, porque como viene a buscar a su iglesia, a una novia santa, sin manchas y sin arrugas, es necesario que en este tiempo empecemos a quitar las manchas, las arrugas y la inmundicia de nuestro ser. Amén. Así que yo le invito a que pasemos a la palabra, allí en el segundo libro de Reyes. En el capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y dice la palabra allí como subtítulo, allí en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, dice, caída de Samaria y cautiverio de Israel. ¿Todos tienen allí? Dice en el versículo 1, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Versículo siguiente dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes que él. Dice, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. ¿Cuántos saben que aquellos que hacen lo malo delante de Dios tienen consecuencias negativas? Tienen consecuencias malas. Dice que este rey reinó, pero hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos saben que cuando hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, viene consecuencias sobre nuestra vida? Y este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios y las consecuencias negativas fueron para todo el pueblo. Y dice que subió un rey en contra de él y lo hizo siervo y le hizo pagar tributo. O sea, lo esclavizó y aún le hacía pagar el tributo de todo el pueblo a ese rey. Dice el versículo 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributos al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. ¿Saben que cuando uno comienza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y no revierte su actitud, cosas peores suceden y uno comienza a desenfocarse? Así que este hombre dice que reinó, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Como consecuencia, el enemigo lo tomó prisionero. Como consecuencia, tuvo que pagar tributo a ese rey que lo tomó prisionero. Pero como estaba haciendo las cosas mal delante de los ojos de Dios, cada decisión que tomó fueron decisiones desacertadas. Dice que buscó alianza en otros reyes. El sábado pasado hablábamos de la confianza, dónde estaba puesta nuestra confianza.
Y miren, el Señor sigue hablando acerca de lo mismo. Porque este hombre, este rey, dice que buscó alianza con otros reyes, en vez de buscar dirección de parte de Dios. Ven que cuando nos desenfocamos ante los problemas, tomamos decisiones equivocadas. Cuando perdemos de vista el enfoque de Dios y empezamos a razonar y a tomar decisiones con nuestra propia mente, con nuestro propio entendimiento, con nuestra mente racional, tomamos decisiones equivocadas. Conociendo que Dios es el Dios que va, como dice la palabra, delante tuyo como grande y poderoso gigante. Es el que nos da la victoria. Este hombre, conociendo al Dios verdadero, en vez de enfocarse en buscar de la presencia del rey, en vez de enfocarse de buscar a Dios para que Dios le diera la salida y salir debajo de la opresión de este rey, empezó a buscar apoyo en otras personas. ¿Cuántas veces ante las circunstancias que nos sobrevienen y que muchas son consecuencia de malas decisiones que tomamos, nos vienen consecuencias y en vez de buscar a Dios, de ir al rey y poner nuestro corazón delante de la presencia del rey, derramarnos delante de su presencia, empezamos a buscar apoyo en otras personas. Empezamos a buscar apoyo de acuerdo a nuestro razonamiento, de acuerdo a quien creemos humanamente, quien nos puede ayudar, porque estamos totalmente desenfocados de Dios. Este rey no solamente hizo las cosas mal delante de Dios y por eso fue cautivo, sino que cuando buscó la solución también le erró. Cuando buscó la solución lo hizo a nivel humano, a nivel racional, y pensó, bueno, si yo hago alianza con otros reyes, vamos a ser más fuertes para derrotar a este rey que me tiene oprimido. Cuando su mirada tenía que estar puesta en Dios. Así que lo primero que hizo fue buscar ayuda del hombre. Yo te animo a que cuando tú tengas una situación de agobio, de problema, está bien tener a alguien que te apoye. Está bien tener un hermano que te ayude a orar, que esté en ese momento de dificultad. Pero tu esperanza y tu expectativa tiene que estar puesta en Dios. Tu esperanza, tu expectativa de la salida de la prueba tiene que estar puesta en Dios. Dice que este hombre buscó alianza. Dice que conspiró en contra del que lo tenía prisionero, dijo, porque había enviado embajadores al rey de Egipto, buscando que el rey de Egipto fuera quien lo protegiera de este enemigo. Pero las consecuencias fueron peores. Dice, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y dice el versículo 6, y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Cuando nos desenfocamos de Dios, tomamos decisiones equivocadas, buscamos apoyo fuera de la voluntad de Dios, la consecuencia de la cautividad. Dice que este hombre fue llevado cautivo. Dice, después de 9 años, a los 9 años de haber reinado. ¿Qué quiere decir esto? Que pasó un tiempo. No fue que este hombre de un día para el otro se mandó todas esas macanas juntas. Pasó un tiempo. Empezó a hacer las cosas mal delante de Dios. Y tal vez, como nos pasa muchas veces cuando hacemos las cosas mal delante de Dios, nos viene el remordimiento. Y la primera vez que lo hacemos mal delante de Dios, sentimos eso, nos sentimos mal. Y luego vemos que no pasó nada y volvemos a hacerlo y cada vez sentimos menos hasta que llega un momento que lo hacemos deliberadamente sin el temor de Dios. Porque pasaron 9 años desde que este hombre empezó a reinar y empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Muchas veces cuando el ser humano, el hombre, hace las cosas mal delante de los ojos de Dios y no tiene una consecuencia de parte de Dios inmediata, eso hace que el hombre pierda el temor de Dios.
Y como no ve una consecuencia inmediata, sigue luego haciendo lo que le dicta su carne, su corazón. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Él no hizo todas estas macanas de un día para el otro. Dice que 9 años pasó. O sea, hubo un tiempo suficiente de parte de Dios para que él se arrepintiera. Sin embargo, este hombre lo fue haciendo una y otra vez, hasta que llegó a tomar tan mala decisión que en vez de buscar a Dios, buscó alianza y buscó ayuda en otros hombres. El problema del ser humano es que muchas veces, o del creyente, cuando nos mandamos una macana, cuando hacemos algo mal delante de Dios y no tenemos una consecuencia inmediata, eso hace que luego sigamos haciendo macana tras macana, porque no lo vemos inmediatamente. Pero nada de lo que hagamos queda sin consecuencia, a la corta o a la larga. Pero nada de lo que hacemos queda sin consecuencia. O sea, si hacemos cosas buenas delante de Dios, vamos a tener una recompensa buena. Pero si hacemos lo malo delante de Dios, va a haber una consecuencia mala para nuestra vida. Y a veces cuando no lo vemos en el momento, pensamos, pasó, ya está, no pasa nada. Y empezamos a perder el temor reverente de Dios. Y cuando queremos acordar, nos encontramos cautivos de nuestras propias malas decisiones, como le pasó al pueblo de Israel. Dice el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios había sido rescatado de la opresión y de la esclavitud de Egipto. ¿A dónde fue este rey a pedir ayuda? A Egipto. Cuando el Señor nos rescata de una vida pecaminosa, de una vida que nosotros mismos tomamos las propias riendas de nuestra vida, y cuando el Señor nos rescata, cuando nos equivocamos, cuando pecamos o cuando caemos, en vez de buscar ayuda del que nos rescató, vamos a buscar ayuda de aquello que nos hundió. Si seremos necios y tercos los seres humanos, dice el versículo 8, y anduvieron los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. El pueblo de Dios, cuando el Señor le dio la tierra prometida, le dijo, yo les entrego la tierra, pero tienen que conquistarla. La victoria estaba asegurada, pero algo tenían que hacer. Dios nos está enseñando que nada nos viene de arriba. O sea, nada nos viene sin esfuerzo. Lo que tenemos garantizado es que Dios está con nosotros, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer. Y cuando Dios le prometió la tierra, le dijo, yo se las entrego, pero ustedes la tienen que conquistar. Y saben, Dios puso condiciones. Dijo, no le sirvan a los dioses de esos lugares donde ustedes van a conquistar. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? De a poco. Un día se noviaron con una lugareña, empezaron a participar de a poco de las actividades, de las religiones de ellos, de a poco. ¿Saben que el enemigo trabaja así? Un día una perlita, otro día otra, y cuando querés acordar, estás, como se dice vulgarmente, hasta las manos. Y el pueblo de Dios le pasó eso. Empezó a permitir cosas, empezó a contaminarse con las cosas del mundo, empezó a permitir, y de a poco el mundo fue entrando en el pueblo de Dios. A veces nosotros permitimos cosas. Y una cosita, y no pasa nada, el Señor es bueno y me perdona. Y el Señor es misericordioso, y le añadimos otra. Y cuando queremos acordar, estamos en la situación de la que está hablando Dios hoy, de cómo estaba su pueblo. No estamos lejos de esta situación que Dios está hablando, y por eso Dios trajo esta palabra hoy. Porque eso está pasando hoy con el pueblo de Dios. Nos permitimos ciertos recreos espirituales. Nos permitimos ciertos deslices.
Y cuando queremos acordar, el enemigo tomó las riendas de nuestra vida y nos llevó cautivo. Dice que ellos anduvieron en los estatutos de las naciones que habían conquistado. Y dice el versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Esto les suena conocido? A veces creemos que porque hacemos cosas y nadie nos ve, o el pastor no nos ve, o un hermano de la iglesia no nos ve, no pasa nada. El pueblo de Dios dice que hizo cosas secretas en contra de Dios. Como el pecado nos nubla la mente. Porque sabemos que a Dios no le podemos esconder nada. ¿Qué le podemos ocultar a Dios si Él conoce todo, nos conoce y sabe todas las cosas? Sin embargo, el pueblo de Dios, escondido así, secretamente, andaba haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Dice, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y el versículo 10 dice, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Saben, a veces pensamos que como el Señor es bueno y su misericordia es para siempre, nos olvidamos que también Dios tiene la ira cuando ve que su pueblo se desvía para la perdición. Y algunos podrán decir, bueno, pero yo no ando quemando incienso ni haciendo holocaustos para dioses ajenos. Algunos pueden pensar, pero yo no me estoy contaminando, no estoy yendo a un culto umbandista o a una religión. Pero muchas veces nos estamos contaminando con cosas que a Dios no le agrada. Muchas veces estamos levantando altares que pueden ser nuestros propios pensamientos, nuestras propias fuerzas. Altares que pueden ser nuestro trabajo, nuestra economía, el conocimiento, mis propias fuerzas. Eso es un altar. Cuando yo confío en algo antes que Dios, estoy levantando un altar a eso que estoy confiando. ¿Se entiende? Amén. Y el Señor dice que su pueblo estaba haciendo altares, estaba confiando en otros o en otras cosas antes que en Él. Dice, quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira. Miren, si tengo que darles un consejo desde aquí adelante, les digo, no provoquen a ira al Dios vivo. Porque así como Dios es amor y es misericordia, también es un Dios justo, que cuando derrama su ira, pobre de aquel del cual la ira de Dios es derramada. Amén. No es una amenaza. Es simplemente una advertencia para que no caigamos en las redes del enemigo y provoquemos la ira de Dios. Dice el versículo 13. Perdón, el versículo 12. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y el 13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Y aquellos que trajeron Biblia, la letra escrita, sería buenísimo que subrayaran, que marcaran ese versículo. Sería buenísimo que ese versículo, el versículo 13, quedara grabado allí en el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy decían que no solamente por el oír queda en la memoria, sino por el ver. Eso se llama memoria visual. Así que ustedes están escuchando la palabra, pero como tienen sus Biblias y están leyendo el versículo 13, también apelen a la memoria visual para retener este versículo, este pasaje que Dios está hablando hoy a su pueblo. Así que el versículo 13 tiene que quedar grabado a fuego. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades.
Y hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Dios allí a través del versículo 13, su palabra, su voz nos está diciendo que Él nos da una nueva oportunidad. Dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Amén. En ese plan de salvación que les hablaba al comienzo, Dios dejó establecido que hubieran profetas, que hubieran personas que le llevaran al ser humano el plan de salvación de Dios. Que nos advirtieran que si tomamos el camino equivocado íbamos a terminar con un fin no deseado por Dios. Así que Dios, y ahí viene el propósito, que es la diferencia que tiene que ver con el plan de Dios. Hay gente con propósito de hablar, de exhortar, de hablar de parte de Dios y decir de parte de Dios, volveos de vuestros malos caminos y guardad los mandamientos del Señor y las ordenanzas conforme a todas las leyes que el Señor escribió. Dice, y que los he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y miren lo que dice el versículo 14. Mas ellos no obedecieron. Estamos hablando de la rebeldía del ser humano. ¿Cuántas veces Dios nos habló, nos advirtió, hablando de volver de nuestros malos caminos, de arrepentirnos de nuestras malas obras? Pero como nosotros no obedecemos, dice, sino que antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y dice el versículo 5, y ahí viene una catarata de cosas malas que hizo el pueblo de Dios y que hace el pueblo de Dios aún hoy en día. Dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, los testimonios que él había prescrito para ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Luego dice en el versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de becerros, imágenes de acera, adoraron a Baal y todo lo que tiene que ver con el dejar los mandamientos. Y dice el versículo 17, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el 18 dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel. Si el Señor te está hablando hoy y cada cosa que el pueblo de Dios en aquel tiempo hizo en contra de la voluntad de Dios, si alguna de estas cosas el Espíritu Santo te está marcando que tú estás haciendo en este tiempo, no provoques a la ira de Dios. Dice que todo eso provocó la ira de Dios. Dice el versículo 19, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel. ¿Ustedes creen que pecar deliberadamente no produce nada en Dios o solamente misericordia porque Dios es amor? La palabra de Dios dice que el Señor se airó. Hubo ira en el corazón de Dios cuando vio a su pueblo. Cuando vio a su pueblo hacer lo malo de delante de Dios. Se airó Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que en este tiempo que el Espíritu Santo está todavía entre nosotros y que está trayendo convicción a nuestra vida y que está hablando a través de su palabra, porque el que ministra es el Espíritu Santo. El que trae la palabra es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos un instrumento. Mire, ¿alguien sabe tocar guitarra acá? Hay alguien que sabe tocar guitarra. Tranquilo, no lo voy a hacer pasar. Si yo trajera a Nahuel y lo hiciera tocar la guitarra, ustedes podrían escuchar acordes bien. Ahora, si yo agarro ese instrumento y lo toco, seguramente sus oídos le chirriarían. ¿Qué quiere decir esto? Siendo el mismo instrumento.
que no es el instrumento, sino que es el que toca el instrumento. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos usa en su misericordia, sale afinada la nota. Pero cuando es otro el que toca el instrumento, seguramente sus oídos van a chirriar. Por eso un poco la analogía ahí con la parábola con la guitarra. Así que para aquellos que tienen propósito de parte de Dios, recuerden que son solamente el instrumento. Porque el que afina es el Señor. No hay mérito en el instrumento. El mérito lo tiene quien lo toca. Amén. Y nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. El que les está hablando es el Espíritu Santo, a través de un instrumento que solamente se deja usar. Y el Señor hoy está diciendo, atención pueblo, volveos de sus malos caminos. No provoquen la ira de Dios. No provoquen que Dios se aire, porque cuando la ira de Dios viene, ay de aquel sobre quien viene la ira de Dios. Dice el versículo 19, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, desecharon los estatutos de Dios, hicieron estatutos de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántas veces queremos acomodar la palabra a nuestra voluntad? ¿Cuántas veces queremos acomodar la palabra para que calce de acuerdo a los deseos de mi corazón? Dice que el pueblo se desvió de tal manera que no solamente no guardó los mandamientos, sino que crearon sus propios estatutos de acuerdo a su conveniencia carnal, humana, diabólica. Dice el versículo 20, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Gloria a Dios. Miren lo que es la consecuencia de la ira de Dios. Miren lo que es la consecuencia del pecado del hombre. Y el resultado de la ira de Dios. Dice que Jehová desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. O sea que la consecuencia de la ira de Dios sobre el cristiano desobediente produce aflicción y despojo. ¿Estás afligido, afligida? ¿Te has sentido despojado, despojada en este tiempo? Pida al Espíritu Santo que te hable por dónde vino. ¿Cuál fue la causa? Si has provocado a ir a Dios y como consecuencia ha venido sobre tu vida aflicción y despojo. Dice que el Señor los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Es Dios mismo que permite muchas veces cosas sobre nuestra vida. Dice que Dios mismo los afligió y que Dios mismo los entregó en manos de los saqueadores. Dice versículo 21, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabal. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y para culminar, allí en el versículo 23 dice, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Siria, hasta hoy. Amén. Y quiero que tengan presente, dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. O sea, Dios primero va a hablar a tu corazón, una y otra vez. Primero Dios te va a instar a que tú reviertas tu actitud, a que tú te vuelvas de tus malos caminos. Dios te va a hablar por sus siervos, va a hablar por sus profetas, va a hablar por sus pastores, va a hablar a través de los apóstoles, va a hablar. Dios te va a advertir, Dios te está advirtiendo para que no seas desechado de delante de su presencia. Estamos en la recta final y no es para emular a Roé. Estamos en la recta final, en los últimos tiempos. Imagínense un dicho mundano, tanto nadar para morir en la orilla. Estamos en una inminente venida de Cristo.
¿Les parece que es tiempo de andar haciendo lo contrario a la voluntad de Dios y que Dios nos quite de su rostro? Que Dios nos deseche para siempre. Perder la salvación por cosas banales, por vanidad, por mundanalidad, por pecado, por placeres de este mundo. Dios dice que primero va a advertir a través de su siervo, de su profeta. Pero cuando el pueblo sea desobediente después de la advertencia, cuando aún el pueblo después de ser advertido no guarde los mandamientos, no le haga caso a Dios, dice que Él va a quitar a esa persona o a esos de delante de su rostro. Dice, Israel fue llevado cautivo a la tierra del enemigo hasta hoy. O sea, Dios te va a advertir, es más, te está advirtiendo. Pero si tú persistes en la desobediencia, serás quitado de la presencia del Rey. Mi anhelo es que cada uno de nosotros revirtamos nuestros malos caminos. Desechemos el pecado, la idolatría, la rebelión, para no ser desechados de delante del Rey. Amén. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y es por eso que Dios sigue hablando a través de sus pastores, a través de sus profetas, a través de sus siervos. Y sigue hablando y amonestando, diciéndonos, allí como dice el versículo 13, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Amén, Dios nos está hablando hoy. Dios nos está haciendo una advertencia hoy. En su infinita misericordia, Dios dice, vuélvete de tus malos caminos. Deja lo carnal, deja lo humano, deja la mundanalidad, deja el pecado, desecha el pecado, empieza a ser obediente. Porque si tú eres desobediente, si tú persistes en el pecado, si tú persistes en la carnalidad, serás desechado de la presencia del Rey. Y esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así que Dios está hablando en este tiempo para que ninguno de los que estamos aquí hoy, y aún de aquellos que no vinieron, que no nos perdamos, sino que en este tiempo procedamos al arrepentimiento. Así que el Espíritu Santo va a tener que hablar allí a cada uno, a cada corazón. Saben, Dios es un Dios individual. Y Dios te va a hablar a ti. Dios te va a mostrar. Dios quiere tener un trato personal contigo. Y Dios está hablando contigo de manera personal, aunque estemos todos reunidos y seamos un grupo. Dios está hablando de manera personal porque está hablando a tu corazón. Y Dios te está diciendo hoy, vuélvete. Sé obediente y escucha la voz de Dios que te está diciendo, vuélvete de tus malos caminos, desecha el pecado, quita todo lo que te aparta de delante del Rey, saca todo aquello que te va a hacer como consecuencia que el Señor te deseche de su presencia, o aún que la ira de Dios se vuelque sobre tu vida. Amén. El Señor está interesado en tu vida. El Señor está interesado en tu salvación. Que la muerte del Señor Jesucristo no sea en vano. Y que cada uno de nosotros entendamos que la salvación se debe cuidar con temor y temblor. Eso quiere decir que la salvación se puede perder. Pero la voluntad del Señor es que tú no te pierdas, que yo no me pierda. Sino que el plan de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas, que es la salvación eterna. Recuerden, el propósito es a nivel terrenal. El propósito es acotado a tiempo y espacio, es para lo físico, pero el plan de Dios es eterno y Dios está hablando de ese plan de eternidad que tiene para tu vida. Y es necesario que para que tú entres en ese plan de eternidad, deseches todo lo malo de delante del Rey. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ser agradecidos con este Rey de amor que a pesar de nosotros nos sigue advirtiendo y nos sigue dando oportunidades a través de su palabra, a través de su siervo, a través de los profetas, a través de la voz del Espíritu Santo. Amén. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y esto es un tiempo personal de intimidad con Dios.
No te preocupes por quién está a tu lado, ni quién está delante o atrás, ni si hay ruido, ni si los niños, los pequeños hablan, que nada te distraiga. Porque el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y te va a marcar esas circunstancias, esas cosas que te han hecho apartar de delante del Rey, para que en este tiempo tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna, que se cumpla el plan de Dios en tu vida. Pero es necesario que el Espíritu Santo ministre cada corazón y traiga a memoria cada circunstancia en la cual debemos de arrepentirnos delante del Rey. Bendito Padre Celestial, Padre amado, en esta hora, Espíritu Santo, Ruda Jacodes, clamamos a ti una vez más. Tú eres el pastor de este lugar. Habla a cada corazón, Señor. Ministra cada vida en esta hora, Padre. Trae convicción, Señor, a cada corazón y a cada mente. Muéstranos, Espíritu Santo de Dios, en qué nos hemos equivocado, qué hemos hecho mal delante de tu presencia. Muéstranos nuestra desobediencia. Muestra, Señor, nuestras iniquidades. Muestra, Padre, nuestras rebeliones. Padre amado, muéstranos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios, de qué nos hemos apartado en este tiempo. ¿A qué le hemos estado haciendo altares en esta hora? ¿Con qué nos hemos estado contaminando en este tiempo, Señor? Para que podamos desechar todo lo malo, Señor. Para que podamos desechar todo aquello que nos aparta de ti. Para que podamos quitar de nuestra vida todo lo que te provoca a ira, Señor. Padre amado, gracias porque tu misericordia, Señor, se ha multiplicado una vez más para nuestra vida. Pero no para que sigamos pecando deliberadamente, sino para que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias porque tú nos das una oportunidad más. Y porque has hablado a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a través de tus siervos, Señor. Siervos que solamente somos instrumentos, pero tú eres el que afina la nota, Señor. Tú eres el que hace que ese instrumento suene. No hay mérito en nosotros, porque el mérito fue de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio, hoy tenemos redención, hoy tenemos perdón de pecados y hoy tenemos acceso a la vida eterna. Gracias, Señor. Ministranos, Espíritu Santo de Dios. Ministranos, Ruda Jacodes. Y trae a memoria cada circunstancia que nos hace desviar de tu presencia, Rey. Para que en este tiempo, papá, pongamos toda nuestra voluntad para hacer la tuya. Que sometamos, Señor, toda nuestra vida, todo nuestro hacer, todo nuestro pensamiento, todo nuestro sentimiento allí en los pies de la cruz y lo pongamos a tu servicio, que eso tiene que ver con el propósito, Señor. Gracias, papá, por tu palabra que es viva y eficaz. Hoy clamamos para que tú nos perdones, Señor, porque te hemos fallado. Hoy clamamos por tu perdón, bendito Rey, porque hacemos las cosas malas delante de ti. Hoy clamamos por tu perdón, Señor, porque te hemos provocado a ira. Hoy clamamos por tu perdón, Señor, porque hemos fornicado espiritualmente, por desviar nuestra mirada y nuestra atención de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón porque hemos confiado en otros reyes y no hemos elevado nuestra mirada y nuestra confianza a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque te fallamos. Perdónanos, Rey. Nos tomamos hoy del sacrificio de la cruz. Nos tomamos de los beneficios de la cruz y accedemos al perdón de nuestros pecados a través de la sangre del Cordero, la cual borra nuestros pecados y nuestras iniquidades y nos da acceso al Padre. Gracias, Señor, porque hoy una vez más hemos podido venir delante de tu presencia. Hoy una vez más hemos podido, Señor, tomarnos de ese perdón tan grande que tú sueltas sobre nuestras vidas cuando ves un corazón realmente arrepentido. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, papá. Te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Rey. Y nos comprometemos de delante de tu presencia no irnos jamás, Señor. Nos comprometemos, papá, para hacer tu voluntad y no la nuestra.
Nos comprometemos, Rey, a desechar todo lo malo de nuestra vida. Nos comprometemos, Señor, a quitar todo pensamiento contrario, a caminar sobre los estatutos y los mandamientos que tú dejaste establecidos para que podamos acceder a esa salvación tan grande. Y el plan que tú tienes con cada uno de nosotros en cuanto al eterno se cumple en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Rey. A ti sea toda la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, papá, por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Dale un aplauso al Rey. Amén.